Están apuntadas en la lista. Vale, el nombre.
hemos llegado nosotros, imagínense. Pero le pido perdón porque es culpa de nosotros, realmente. Vale. Las hermanas. Vale. ¿Quién se tiene que mover? Ellos para atrás. Vale, los de aquí para atrás. Vosotros vais atrás. Hermanas, vosotros vais atrás. Aquí va la familia de Chevy. Aquí va la familia de Saunas. Hermanas, atrás. Tendrán que haber hecho eso. Y dos, no.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Catedral. Muy buenas tardes y bienvenidos a la Catedral. Vamos a iniciar la celebración de la Eucaristía dentro de unos minutos. Vamos haciendo silencio, el silencio necesario para poder participar de una manera consciente, piadosa y activa, que es como nos pide la Iglesia. Hacemos ya silencio y nos preparamos interiormente para lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias.
los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza. Avanzas en las alas del viento.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Pentecostés no es la fiesta del Espíritu Santo. Lo que en este día se celebra es la plenitud de la Pascua de Cristo, que se ha ido actualizando bajo el signo sagrado de los 50 días. La Iglesia celebra con alegría este día en el que se recoge el precioso fruto de la resurrección del Señor, el don del Espíritu Santo. Es el final de la nostalgia y el amanecer de la esperanza, el olvido del miedo y la aurora de la audacia. La comunidad cristiana, gracias a este precioso don, sale a la calle a fin de continuar la obra del Maestro que, en este atardecer, se confía a estos 6 hermanos nuestros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que ha de ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua. La creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud
y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de nueva alianza, que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió en ella, en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora con el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga participar de la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo.
Laudamos te. Adoramos te. Gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu Iglesia, en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. La Biblia celebra la belleza de lo creado con palabras evocadoras como las del Salmo responsorial. Todo manifiesta la hermosura de Dios, puesto que, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. El árbol de la cruz se ha transformado en hermoso paraíso. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas.
les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra, y recuerda la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra, y renueva la faz de la Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. La secuencia Veni Sancte Spiritus, atribuida a Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, es una hermosa plegaria en la que se invoca al Espíritu Santo. La oración es la única actitud que agrada plenamente al Señor, porque nos pone en condición de humildad, y desde la humildad le pedimos que mande su luz desde el cielo y nos regale su gozo eterno.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: «El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva». Dijo esto refiriéndose al Espíritu que había de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. José Javier Alumbreros López. Andrés Camilo Cardozo Polanía. Jesús del Riego Ruiz. Alfonso López García. John Steven Rivas Betancourt. José María Sauras Vázquez. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios.
Queridos hermanos sacerdotes y diáconos, religiosas, hermanos todos en el Señor, que Dios ponga en vuestros corazones el bien y con la paz conduzca vuestros pasos. Impresiona siempre la escena de aquellos primeros cristianos que se repetía con frecuencia en los días siguientes a la muerte de Jesús. Era comprensible que tuvieran miedo y no lograban borrar de su memoria el desenlace tenso y violento que terminó con el Maestro en el Calvario. Ellos andaban inseguros, sospechando de cualquiera, y la redada temida proyectaba una sombra triste y preocupada. Así se entiende que anduviesen encerrados a cal y canto por miedo a los judíos. Hoy celebra la Iglesia el final de la Pascua, es la fiesta de Pentecostés. Aquellos asustadizos y fugitivos discípulos fueron convocados por María, pero se dio un cambio profundo. No se trataba de apuntalar el búnker a prueba de incursiones malhadadas, ni de esconder más el zulo para disimular allí todos sus miedos, ni de construir una trinchera por la que escapar ante el aviso de llegada de los que mataron al Señor. María les propuso otra cosa: orar. Era una manera de aquilatar la espera que se torna en esperanza, para acoger el cumplimiento de una promesa que les hizo Jesús, el envío del Espíritu Santo. Necesitaban su sabiduría, su inteligencia, su consejo, su fortaleza, su ciencia, su piedad y su santo temor de Dios. Eran los dones que pondrían en sus corazones y en su mirada como un modo nuevo de vivir cada circunstancia. Un viento huracanado abrió de par en par aquellas ventanas y puertas selladas por el miedo, ventilando así sus temores mojigatos. Y un fuego hermano vino a ponerse sobre sus cabezas como llamas cálidas que derretían el frío helado con el que daban vueltas a su fantasía llena de espanto. En aquel momento estaban en aquella plaza grande de Jerusalén, junto al cenáculo de su escondrijo, todos los pueblos conocidos y todas las lenguas habladas. Lo hemos escuchado en la primera lectura. De pronto los finisterres perdieron la frontera de la distancia, así como las aduanas de la indiferencia, y puestos en medio cantaron las maravillas de Dios que todos comprendían, cada cual en su idioma materno. A través de la historia, cada generación cristiana está llamada a esta misma aventura espiritual: salir de lo que nos encierra en los miedos cobardes o nos inhibe en la cómoda y estéril mediocridad, y salir a la plaza pública para dar el testimonio de la buena noticia de Jesús, llenando de alegría la ciudad. Esto ocurrió hace 2000 años, pero sucede esta tarde entre nosotros, también aquí como un Pentecostés inédito y renovado. Como hace tanto tiempo en nuestra diócesis ovetense, el día de Pentecostés es un día de las sagradas órdenes, donde los consagrados son consagrados los nuevos sacerdotes. En estos días mucho he querido recordar aquellas horas en las vísperas de mi propia ordenación sacerdotal. Se me venían a la mente los nervios de la emoción de algo demasiado grande y desbordante, la incertidumbre ante todo lo que luego vendría y que aún estaba por suceder, un sano temor que me hacía humilde al pensar si estaría a la altura de la llamada y de la misión recibida.
todo un largo itinerario que se concentraba en ese momento cuando delante del obispo y mis superiores franciscanos debía balbucir mi sí sincero y contrastado, rodeado de tanta gente querida que me sostenía y acompañaba. Según os miro ahora a vosotros, queridos José María, José Javier, Steven, Andrés, Alfonso y Jesús, me veo en aquel momento similar, hace ya 37 años, en aquella parroquia madrileña, cuando yo estaba donde ahora estáis vosotros sentados. ¿No habéis tenido que hacer una labor de blanqueo en vuestra biografía para pulir una coherencia impoluta que os pueda hacer acreedores de la gracia sacerdotal? Si hubierais hecho esto, seríais vosotros los que conquistaríais algo que solo se entiende como un don gratuito que viene del cielo. Y aquí estáis esta tarde para coger esta gracia, no para hacer alarde del triunfo que tuviera vuestra medida. Sí, es un don que Dios os hace y que la Madre Iglesia reconoce. Pero sois llamados por entero, con todo lo que en los años de vuestra edad ha vivido cada uno con su luz y su sombra, su duda y su certeza, su gracia y su pecado. Tantos nombres que se cruzaron con los vuestros, tantas circunstancias que se hicieron cómplices de una misteriosa llamada que se ha venido verificando. Con todo lo que cada uno de vosotros sois, por entero, decís vuestro sí a quien por entero os llama. El que os conoce del todo y como nadie es quien no ha dudado en mantener vuestro nombre en sus labios para deciros: ven, José María, ven, José Javier, ven, Steven, ven, Jesús, ven, Alfonso y ven, Andrés. Cabe solo pronunciar con humildad rendida y con una paz llena de santa osadía aquello que dijo Pedro a la orilla del mar de Tiberíades: tú, Señor, que lo sabes todo, tú sabes que te amo. De modo que no es el pavoneo de vuestros aciertos y virtudes, ni el vergonzante peso de vuestras faltas, lo que en esta tarde protagoniza el momento de vuestra ordenación sacerdotal, sino tan solo la certeza de una llamada, de saberos conocidos en todo por quien a fondo como nadie os conoce, de saberos amados y perdonados por aquel que os invita a seguirle tras sus huellas de pastor bueno. Todos vosotros en una llamada que por entero y para siempre os abraza. Ha querido el calendario que vuestra ordenación sacerdotal coincida con una convocatoria electoral en la sociedad civil. Coincide con otra cita que en tiempo real os presenta a vosotros como candidatos. La lista cerrada de vuestros nombres la ha formado el mismo Dios y por eso es incontestable. Ha habido un dedo señalador que apuntaba sobre cada uno de vosotros, que está lleno de respeto y su predilección hace las cuentas con la libertad y el destino de vosotros como señalados. Podemos decir que en este domingo hay otras urnas, por tanto, distintas, con tan solo 6 papeletas, que corresponden a los 6 candidatos que saldrán elegidos al unísono por Dios, pues es Él quien os vota y quien os consagra y envía. Y aquí no hay más circunscripción que la voluntad de Dios y la disponibilidad hacia la Iglesia. Pero lógicamente tendréis un destino primero, con el que estrenaréis el ministerio,
y que en este momento no os pienso desvelar, para tener la celebración en paz. Es un destino gozoso y fecundo cuando solo se pacta con el Señor, poniendo a su disposición ese todo de vuestra vida por entero y para siempre, como os acabo de decir. Porque no sois sacerdotes según el horario comercial de vuestro tiempo tasado por intereses diversos, sino sacerdotes en todo momento, estéis donde estéis y hagáis lo que hagáis. No sois sacerdotes mientras duran las emociones de la luna de miel, con 1000 primeras misas que celebraréis, sino en cada circunstancia por donde la providencia divina os irá llevando por doquier. La única coalición vencedora es unirse a lo que quiere Dios y os manifiesta la Iglesia como servicio ministerial a los hermanos. Y esto que os digo a vosotros 6, lo digo para no olvidarlo yo y para que los que aquí estamos ya ordenados hagamos un examen de conciencia si tenemos esta prontitud y lozanía en seguir diciendo nuestro sí a una llamada que no ha caducado. La vocación que habéis recibido tiene como único programa un insólito elenco de valores y virtudes que beben del Evangelio y de la tradición cristiana. El cabeza de lista es el Maestro que va delante de todos nosotros, que acompaña paso a paso a sus hermanos, que se retrasa por si hubiera que empujar a alguno rezagado o distraído, que se hace solícito samaritano cuando las fuerzas flaquean o atenazan las sombras del cansancio, la duda o la debilidad. Es el regalo anual que recibimos en la Iglesia de Asturias cuando en el día de Pentecostés procedemos a ordenar a nuestros nuevos sacerdotes. 6 hombres que darán un paso al frente para pronunciar su sí ante la llamada recibida del Señor y que la Iglesia se ha tomado un tiempo para escrutarla con ellos, discernirla despacio, ofreciendo la formación adecuada durante los años del seminario. Vosotros 6 no sois expertos bioquímicos, que luego haréis experimentos llevados por vuestra improvisación o fantasías, ni hábiles mecánicos que arreglaréis desarreglos de todo tipo, ni guías de algún tour operador para viajes sofisticados, matando el tiempo a destajo. Menos todavía vosotros no sois carreristas que han imaginado un futuro seguro fruto de una pretensión inconfesable. Más bien, vosotros sois llamados y enviados por alguien más grande que pone en vuestros labios su palabra y con vuestras pequeñas manos nos repartirá su gracia. La preparación que habéis recibido tiene que ver con el pensamiento que habéis sabido forjar ante las preguntas esenciales de la humanidad, con todos los porqués, con todos ellos a flor de piel. Y también con las respuestas que os ofrece la revelación bíblica y la experiencia cristiana. Seréis así expertos en humanidad ante las heridas de los hermanos con todas sus llagas, y ante sus alegrías manifiestas en los brindis legítimos que vale la pena con ellos compartir. Tendréis el oído junto al corazón de Dios, mientras vuestras manos sabrán tomar el pulso de la gente que se os confiará a vuestro ministerio. Vendrán niños, jóvenes, adultos y ancianos a reclamar vuestra entrega, y un sinfín de escenarios humanos se harán presentes ante vuestros ojos, en donde la vida pasa con el llanto de sus lágrimas y las sonrisas de sus amores. Todo por escribir. Queridos hermanos José María, José Javier, Steven, Andrés, Alfonso y Jesús,
todo por escribir, pero nada se ha perdido de cuanto hasta hoy habéis vivido. Ni tu esposa, Mari Carmen, querido José María, que lo estará celebrando junto al Señor, ni vuestras tierras lejanas con las familias en lontananza, queridos Steven y Andrés, ni las tierras madrileñas de tu Alcalá, querido José Javier, ni las vuestras carballonas, queridos Alfonso y Jesús. Y en el libro de vuestras vidas se irán relatando los paisajes y las circunstancias en los que pastorearéis a vuestra gente. Habrá montes que a bienaventuranza saben, o desiertos tentadores donde los diablos vendrán con sus trampas, pescas milagrosas que os dejarán asombrados, o noches aciagas sin pescar nada, Betanias gozosas donde descansar con Jesús y los hermanos, o vías dolorosas donde se pondrá a prueba vuestra confianza mientras masticáis la soledad. Tabores llenos de luz transfigurada, o huertos de olivos en donde no podréis dormir por la zozobra agotada. Hallaréis en el camino a Zaqueos, Magdalenas, viudas de Naín, niños juguetones en la plaza, ancianas que dan su generosa y pobre limosna. Veréis a leprosos, a ciegos, a sordos, a cojos, a mudos y hambrientos, y cada uno con la nostalgia en el alma de la inquietud más verdadera por encontrar la bondad, la verdad y la belleza para la que nacieron y que solo coincide con ese Dios que tanto nos ama. Mientras todo esto acontece, mientras va ya llegando a partir de esta tarde bendita, siempre sabed que aquel que os ha llamado estará con vosotros antes que nadie y después de todos, como quien mima con ternura a los que el Padre le ha dado, sin olvidar jamás que Él, con amor de amigo, os cuidará cada día para que respondáis gozosos con fidelidad a la llamada. Queridos José María, Andrés, Alfonso, Steven, Jesús y José Javier, renovad conmovidos la gracia que esta tarde recibís con la imposición de manos de vuestro obispo y de los hermanos sacerdotes que os acompañan y que os reciben en la fraternidad sacramental y apostólica de nuestro presbiterio diocesano. Sed asiduos a la oración personal y con vuestra comunidad cristiana. Celebrad la Santa Eucaristía cada día y acudid a la confesión para ser luego ministros de la misericordia. Cultivad una piedad filial con la Virgen y sed amigos de los santos que en las letanías vamos a invocar. Tened un corazón magnánimo donde quepan los pobres con todas las pobrezas y donde no se pierdan ninguna de sus lágrimas. Y vestid como curas, según nos pide la Iglesia, pero sin pretender decirnos con telares lo que vuestra vida no grita como testigos de la bondad y de la gracia que de Dios provienen. Hermanos y hermanas, aquí están estos 6 nuevos sacerdotes como prolongación humilde y enamorada de Jesús, buen pastor, que nos mira y nos abraza. ¡Qué maravilla estas urnas en las que Dios elige a 6 hermanos que sean para Él y para nosotros los nuevos 6 curas! Que María, nuestra Santina de Covadonga, os bendiga y que siempre os acompañe. Amén.
Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Así os pregunto, ¿estáis dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal con el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándoos guiar por el Espíritu Santo? ¿Realizaréis el ministerio de la palabra preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? ¿Estáis dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? ¿Estáis dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que os sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? ¿Queréis uniros cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagraros a Dios para la salvación de los hombres? ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, San Andrés, ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. San Melchor, ruega por nosotros. Santos Justo y Pastor, San Eulogio, ruega por nosotros. San Vicente, ruega por nosotros. San Pedro Poveda, ruega por nosotros. Santa Eulalia, ruega Santa Leocadia, ruega por nosotros. Santa Lucrecia, ruega por nosotros. San Inocencio y mártires compañeros de Turón, ruega por nosotros. Santos Julián y Serrano, ruega por nosotros. San Alfonso, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, San Juan de Ávila, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Rafael Arnaiz Barón, ruega por nosotros. Santos y santas de Dios, muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, por tu muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, nosotros que somos pecadores,
para que gobiernes y conserves a tu santa Iglesia. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero. Para que bendigas a estos elegidos. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos. Jesús, Hijo de Dios vivo, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas, por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo, para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean, con su conducta, ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Y así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió y con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió, con la fuerza del Espíritu Santo te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio.
Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. La paz contigo. Por la imposición de las manos y la oración de ordenación, estos hermanos nuestros han entrado a formar parte del Colegio de los Presbíteros, cuya cabeza es el obispo diocesano. Tienen, a partir de ahora, una tarea que han de llevar a cabo junto con todos los que han recibido este sacramento del orden: tejer lazos de comunión a fin de hacer posible la evangelización, sin olvidar que esto solamente podrá ser desde la humildad del corazón.
Nos unimos a todas las comunidades cristianas para profesar juntos la fe de la Iglesia diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Eulalia y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús, al orden episcopal, a estos hijos tuyos que han sido ordenados hoy presbíteros de la Iglesia, a los demás presbíteros y diáconos, a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, María Luisa y Mari Carmen, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
alegraos en su presencia. Llenos del Espíritu Santo, hablaron de las maravillas de Dios. Aleluya, aleluya. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada y tu rebaño habitó en la tierra. Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres.
Oremos. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. De bien nacidos es el ser agradecidos. Entonces Jesús, en nombre de todos los neopresbíteros, va a decir unas palabrinas, nos sentamos y lo acogemos lo que nos dice en nuestro corazón. En nombre de mis compañeros y en el mío propio, quiero dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta celebración y a los que nos habéis acompañado a lo largo de estos años de formación. Particularmente damos las gracias al señor arzobispo, al presbiterio diocesano, al seminario metropolitano, a los demás seminarios de los que algunos de nosotros han formado parte, a nuestras familias y comunidades cristianas y a las comunidades religiosas que nos han acompañado con su oración. Tenemos presentes también a aquellas personas que, pese a no haber podido venir, se han unido desde la oración y a través de la retransmisión en directo. A continuación, los que queráis, estáis invitados a compartir un pequeño ágape en el seminario. Compartimos con Santa María los gozos de la Pascua. Bajo la ternura de la Madre, ponemos a estos hermanos nuestros que a partir de ahora presidirán la Asamblea de los Fieles. Alleluia, alleluia.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Yo también quiero agradecer la numerosísima presencia de sacerdotes y diáconos de nuestro presbiterio y de otros lugares de procedencia, toda la gente que hemos estado acompañando a los nuevos sacerdotes, estos 6 hermanos, a los que deseamos lo mejor de parte del Señor, de la Virgen y con toda la Iglesia. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Seguidamente, el señor arzobispo va a hacer una fotografía con los neopresbíteros. Permanecemos todos en nuestro sitio y ya, una vez que se haya hecho la fotografía, regresamos a la sacristía. Permanecemos todos en nuestro sitio.